Muy buenos días, familia Chiotti, bienvenidos una vez más a su canal. Hoy vamos a preparar unas tortitas o un pan hecho a base de garbanzos, solo garbanzos, una cosa deliciosa, y vas a poder hacer este rico desayuno o cena. Lo primero que vamos a hacer es poner a hidratar garbanzos desde la noche anterior, 24 horas por favor, preferiblemente, y vamos a tomar una taza de estos garbanzos remojados. En mi caso yo los dejé casi 2 días porque los días estaban muy oscuros y no podía tener una buena luz para hacer este video, pero ustedes lo pueden dejar 24 horas remojando, lo ponen en el vaso de la licuadora y van a agregar media taza de agua, van a agregar sal, un poquito de orégano y eso va a ser todo. Yo agregué un poquito menos de la media taza de agua y lo que hago es que cuando lo voy licuando voy agregando agua a medida que yo vea que lo va necesitando el garbanzo. Entonces, mientras yo voy licuando, te invito a que me regales un like. Y bueno, la idea es llegar a una mezcla de este tipo, así como se pueden dar cuenta, no queda tan gruesa, pero tampoco queda tan aguada. Entonces, esta es la consistencia ideal. Ustedes vayan midiendo la cantidad de agua. Lo que les digo, yo utilicé casi media taza de agua. Ahora en una sartén o en una crepera, como en mi caso, vamos a poner un poco de mantequilla. Esto está precalentado, señores, a fuego medio bajo. Vamos a poner por cada cucharada, vamos a armar una tortita de garbanzo. Como se pueden dar cuenta, esta receta es súper rica, especialmente a las personas que no quieren consumir harinas de trigo. Entonces probablemente este tipo de receta les vaya a encantar. Lo van a dejar por 10 minutos. Si deciden darle vuelta a los 5 minutos, les quiero mostrar lo que les va a pasar. Se les va a romper. Entonces quise mostrarles porque sé que de pronto 10 minutos puede sonar mucho tiempo, pero es necesario hasta que evapore muy bien todo el agua y podamos hacer esto a los 10 minutos, darle vuelta sin que se nos rompa. Una vez le des vuelta, lo vas a dejar esta vez por unos 7-8 minutos hasta que doren por el otro lado. Ahora vamos a hacer una segunda opción que es mi favorita y es agregarle queso parmesano. Va a ser como alrededor de unas 3 cucharadas. Yo lo que hago es dividir la mezcla y la mitad de la mezcla la hago con queso. Queda muy rica. Por favor, inténtenlo. Ustedes pueden agregar semillas de chía, de linaza, lo que ustedes prefieran. Las van a armar y las van a dejar por 10 minutos. Luego le damos vuelta y miren por favor el color tan bonito que han tomado después de los 10 minutos. Recuerden que la temperatura o el fuego debe estar medio bajo. Luego déjenlo por otros 8 minutos y mientras tanto les quiero mostrar la opción que estoy utilizando para acompañar. Vamos a poner un poco de mantequilla y un poquito de aceite y allí vamos a poner 6 champiñones que hemos cortado en láminas. Le vamos a agregar un poquito de sal, naturalmente un poquito de pimienta y vamos a dejar hasta que se salteen muy bien, unos 5 minutos aproximadamente. Este es el resultado de unos 5 minutos después. Vas a retirar los champiñones y allí vas a poner una cucharada de aceite de oliva, vas a integrar un puñado de espinaca o la cantidad de espinaca que prefieras. Después de unos 2-3 minutos, este es el resultado. Luego agrégale un poquito de orégano, un poquito de pimienta de cayena, la vas a integrar y ya listo. Así como estamos, vamos a poner 2 huevos. Luego vamos a poner un poquitico de sal, vamos a mezclar hasta integrar muy bien todos los ingredientes y recuerden que el término de los huevos es dependiendo como a usted le gusten. Y este es el resultado de estas deliciosas tortitas de garbanzo. Ni se imaginaban que fuera tan fácil hacer un desayuno o una cena con estos ingredientes tan fáciles de conseguir que tenemos en casa y aparte que son deliciosos. Si te han gustado mientras yo armo acá mis canasticas o mis montaditos, yo te invito a que te suscribas y actives la campanita en la función de todos y que me regales un like. Recuerda que al final le puedes poner un poco de queso parmesano, le puedes poner también un poquito de cilantro picado, le puedes poner lo que tú prefieras, un poquito de suero o queso crema o crema ácida. Es súper rica esta receta, sé que te va a gustar para el desayuno, el fin de semana queda maravilloso. Y al final recuerda que siempre te dejo todas las cantidades e ingredientes usados y también te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales. Un beso gigante. Chao.